Bueno, bienvenidos a la clase de Historia del Mundo Contemporáneo y empezamos con uno de los vídeos dedicados al antiguo régimen y en concreto a uno de los elementos políticos que lo definen, que sin duda alguna conoceréis o sonará de haberlo ya escuchado en otras ocasiones. Me estoy refiriendo al absolutismo. Así que vamos a ver en qué consiste ese modelo político vinculado especialmente a eso que llamamos la monarquía absoluta. La monarquía absoluta como concepto político, tal como tenéis aquí, surge o puede, diríamos, situarse en la Francia del siglo XVII con el reinado de Luis XIV, el denominado Rey Sol. Esta es una fórmula política, tal como aparece por aquí, en la que el rey constituye la encarnación del Estado, o lo que es lo mismo, significa que el rey posee los tres poderes del Estado. Una asunción de los tres poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que representa, como veremos en vídeos posteriores, justo lo contrario a lo que pensadores ilustrados como Montesquieu o otros como John Locke planteaban. En este caso, el poder de la monarquía absoluta reside también o tiene una justificación de carácter divino, y esto tiene mucho que ver la figura de un tal Jacques Bossuet, que en el siglo XVII, para justificar el poder del rey, en este caso el propio monarca Luis XIV, lo hacía a través del derecho divino o la gracia divina, algo así como una reedición de una visión bastante tradicional del poder del rey, algo así como que un rey lo es por derecho divino. Y claro, desde ese punto de vista es una manera muy potente de justificar el poder de un rey, porque claro, ¿quién se atreve a ir en contra del poder del rey teniendo en cuenta de que este es y lo es gracias precisamente a la voluntad de Dios, algo así como un representante de Dios en la tierra? Esa circunstancia, pues, diríamos que fortalece todavía mucho más esta idea de la unión de los poderes, del gobierno, las leyes y la justicia en manos de la monarquía. En el siglo XVIII, junto al absolutismo, vamos a encontrar, diríamos que una variante conocida como el despotismo ilustrado. Es una visión en la que el objetivo de los monarcas del siglo XVIII no solo miran por un mantenimiento de su poder, sino que además deben de hacerlo buscando el bienestar de sus súbditos. Algo así como utilizar algunos de los valores de la Ilustración, y especialmente la idea vinculada al progreso, al desarrollo de la sociedad en la que el monarca se vive instaurado, para de esta manera plantear un fortalecimiento mucho mayor de la corona. Ejemplos de eso que llamamos el despotismo ilustrado, repito, de esa mezcla de elementos de la Ilustración, no todos, sino algunos, junto con el absolutismo, lo encontramos muy repartido en las monarquías del siglo XVIII, las monarquías del antiguo régimen antes de la Revolución Francesa. Tenemos aquí algunos casos significativos, aparte del caso francés, pues Carlos III, sin duda alguna, las monarquías, la monarquía borbónica en España, pero también en el centro de Europa, Federico II o Catalina II en Rusia. Así que realmente, como os cuento, esta idea del despotismo ilustrado realmente se basa en estos principios, porque lo que no hay que olvidar es que lo que se pretende siempre es una visión de la monarquía, diríamos, amplia y extensa, con enorme poder. Lo que ocurre es que piensan que a través del reformismo, que es una idea propia del siglo XVIII, se puede favorecer el desarrollo económico y con eso, como decía anteriormente, el desarrollo también de la propia monarquía. El bienestar de los ciudadanos como una de las claves de su éxito. Para ello, se debe favorecer el fomento de la educación, lo cual provocará ese bienestar social, y siempre teniendo en cuenta que ese desarrollo social implica desarrollo económico y por lo tanto mayores ingresos para el Estado. Este es un riesgo que con el tiempo veremos que las sociedades del siglo XVIII, especialmente el absolutismo y los modelos más tradicionales, tendrán que correr con el desarrollo de un grupo social que en este sentido acabará provocando su caída, que será la burguesía, aunque de esto ya lo veremos más adelante. La monarquía absoluta, como decíamos aquí, o como se ve perfectamente aquí, se acerca a esa idea de los ilustrados, el pensamiento racional, la tolerancia religiosa, la autonomía del poder político frente al religioso, el papel de la educación, tal como hemos señalado. Así que en realidad, insisto en la idea de que los monarcas absolutos del siglo XVIII cogen aquel mensaje de la Ilustración que les interesa y otro lo descarta, como ahora vamos a poder comprobar.
Evidentemente, aquí con esta imagen de Montesquieu, eso significa que hay determinados límites, y por eso aquí señalo la idea de la contradicción propia del antiguo régimen y especialmente de las monarquías absolutas del siglo XVIII, porque en ese afán de progreso, en ese afán de desarrollo de la sociedad, no implica en absoluto acabar con los privilegios o acabar con el statu quo que establece esa situación de dominio de los grupos privilegiados sobre los no privilegiados. Diríamos que todos esos elementos que forman parte del pensamiento ilustrado y que son críticos con determinados elementos del absolutismo y de lo que significa, en este caso, el antiguo régimen, no van a ser tocados por parte de las monarquías absolutas. Como ejemplos de críticas a esa asunción de poder de una manera tan evidente que significa el absolutismo, pues obviamente tenemos a los ilustrados como Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Recordar también que en todo caso que Voltaire era un gran amigo de Federico II de Prusia y mucho se habla de la buena relación, la buena sintonía que tenían entre ambos, pero también destacar el personaje de John Locke, que como veremos más adelante en un vídeo posterior, va a ser uno de los mayores críticos al modelo absolutista. Y la clave está en el hecho de que si Locke es británico es porque ya en el siglo XVII, comenzó la denominada Revolución Inglesa, que en muchos casos ha pasado desapercibida, sobre todo por el gran impacto que va a tener la Revolución Francesa, pero en realidad la Revolución Inglesa, los acontecimientos entre 1640 y 1688 en Inglaterra, ya suponen un límite a la monarquía. De hecho, el propio Carlos I, que fue uno de los reyes que en esos momentos había en Inglaterra, que pretendía un poder conseguir mayor poder y someter al Parlamento a su voluntad, pues acabó con su cabeza separada del cuerpo. Así que no tenemos que pensar en Luis XIV como el primer ejemplo de monarca decapitado, sino que eso ya ocurrió, en este caso en Inglaterra, en el siglo XVII. Bien, el protagonista teórico de la justificación de esa revolución, y que luego también se plasmará en la Revolución Americana, la Revolución Francesa, sería John Locke. John Locke habla de la existencia de derechos naturales, destaca el derecho a la felicidad, pero también habla de los derechos políticos, especialmente uno muy interesante, es el derecho a la rebelión contra la tiranía, un derecho que John Locke entiende que forma parte de lo que es la ciudadanía, y que cuando el poder absoluto derive en tiranía, los ciudadanos pueden cambiar, pueden sustituir, pueden sublevarse contra ese poder. Esa es una justificación que encaja como anillo al dedo en el caso de la Inglaterra del siglo XVII, pero también lo veremos en la América del siglo XVIII, especialmente con el proceso de independencia. Por supuesto, también lo veremos en la Revolución Francesa a partir de 1789. Así que hasta aquí este rápido vídeo, esta rápida introducción sobre lo que significa, en este caso, el modelo absolutista, y como veremos a continuación, es uno de los elementos que forman parte del antiguo régimen, pero no el único. Continuará entonces.